Me invitaron a este conversatorio diciéndome que la arquitectura no existe. Y puedo estar de acuerdo, la arquitectura no existe si no se vincula a su contexto. Por eso vamos a hablar de ciudad, de sustentabilidad y de pandemia. No podemos olvidar que estamos en Latinoamérica, el continente más urbanizado y también el más desigual del planeta. Y hablando desde esta ciudad de Salta, un caso promedio de las ciudades intermedias latinoamericanas que reflejan de forma fidedigna esas sociedades complejas y desiguales. Las ciudades también son las principales causantes del cambio climático y son también las que sufren principalmente sus consecuencias, especialmente sus poblaciones vulnerables. Lo que ya es una emergencia climática ha disparado la necesidad de repensar nuestras ciudades, tomando la sustentabilidad como objetivo, la responsabilidad intergeneracional como posicionamiento ético y el ciudadano como protagonista, decisor y beneficiario de esos cambios. Estas demandas han consolidado un discurso bastante homogéneo y coherente entre los urbanistas que tiende a perfilar como un estándar aceptado lo que ya hace más de 3 décadas maestros como Rubén Pesci en Argentina o Jaime Lerner en Brasil promovían con ideas y acciones que se adelantaban a estos tiempos. Muchas veces nos preguntamos por qué, habiendo ese nivel de acuerdo, resulta tan difícil conseguir decisiones audaces que vayan en ese sentido. Una posible explicación es que muchas de esas demandas sociales van también muchas veces a contramano de hábitos de consumo insustentables muy arraigados en esa misma sociedad. Por ejemplo, el culto al suburbio y por extensión al automóvil están en el centro de esas contradicciones. Lo decimos porque el 80% de los gases de efecto invernadero son producidos por las ciudades y el principal generador son los automóviles, nuestros automóviles. La emergencia climática entonces no es un problema ajeno, una cuestión a ser resuelta por poderes políticos o fácticos distantes, sino que antes que nada es una cuestión de responsabilidad individual y de decisiones locales con mirada global. No hay un dogma sobre una ciudad sustentable, pero sí hay algunos principios universalmente aceptados que deben ser adaptados a cada realidad y a cada contexto en los que se aplican. Esto es lo que hemos intentado, por ejemplo, en nuestro plan de esta ciudad de Salta, que está vigente desde el año 2003 y ha sido actualizado recientemente. Está claro que el modelo que mejor sintetiza y garantiza la eficiencia del metabolismo urbano es el de ciudades compactas y de media densidad y que además logren resolver adecuadamente su relación con el medio rural productivo y con el medio natural con el cual se interrelacionan, preservándolo y resignificándolo en lugar de visualizarlo como espacios vacíos en espera de ser urbanizados. El viejo dogma de la segregación física de funciones urbanas heredado de la Carta de Atenas ha ido dando lugar paulatinamente a esquemas de uso del suelo mixtos e integrados que permiten a la ciudad estructurarse a través de células urbanas autosuficientes donde el ciudadano puede encontrar en una distancia no mayor a 15 minutos recorridas a pie o en bicicleta todo lo que necesita de la ciudad, incluyendo su lugar de trabajo. Estos dos conceptos, ciudad compacta y ciudad multifocal y plurifuncional, sumados a la conectividad digital, tienen un efecto contundente: reducir las necesidades de movilidad y sus impactos climáticos, que además son acumulativos en todas las ciudades del mundo. Aún así, los requerimientos de movilidad van a persistir y deben ser absorbidos por sistemas de movilidad sustentables que incluyan medios de transporte público, fluidos de bajo consumo energético y emisiones, y lo que es fundamental ahora en tiempos de pandemia, por medios de movilidad somática,
los medios peatonales y ciclísticos. Estos tres componentes de la movilidad sustentable requieren entonces ser privilegiados en la estructuración del espacio urbano, que está actualmente monopolizado por el automóvil y por cierta cultura autocéntrica que requiere ser superada, no por vía de la imposición, sino de la comunicación, la persuasión, el ejemplo, el mostrar mejores alternativas de movilidad. Otro aspecto fundamental de la ciudad sustentable es el de los espacios abiertos y verdes, que además de su función ecológica obvia, tienen el atributo de la apropiación social y de favorecer el autorreconocimiento social y la vinculación de las distintas comunidades y microculturas que conviven en toda ciudad. La pandemia ha precipitado los hechos y ha desencadenado una serie de propuestas de urbanismo táctico en muchas ciudades del mundo y acelerado procesos previos muy audaces en ciudades emblemáticas del mundo, como París con su ciudad de 15 minutos, como Barcelona con sus supermanzanas, o como las ciudades holandesas con sus formidables infraestructuras de movilidad ciclística. El denominador común es la recuperación de la ciudad y del espacio público por parte de los ciudadanos y la participación activa de las nuevas generaciones que tienen incorporadas en su ADN la militancia activa por la sustentabilidad. Nuestras ciudades latinoamericanas pueden y deben adaptar estas propuestas, pero principalmente reinventarlas de acuerdo a su propia realidad y a su propio contexto, que tiene que ver con esta ciudad informal, muy determinada por esas situaciones de desigualdad de la que habíamos hablado al comienzo. En el caso argentino tenemos un activo muy importante, que es el alto nivel de autoorganización social y comunitaria, que es capaz de suplir al Estado cuando éste está ausente o de entrar en sinergia con él cuando intenta estar presente, como ahora a través de estos programas de hábitat, suelo y vivienda. El contexto tiende a llevarnos al pesimismo, pero la forma de construir una mirada optimista es a través de atacar los principales conflictos con acciones focalizadas y de alto impacto. En esto es fundamental aplicar el concepto que tan sabiamente explica Rubén Pesci de transformación de interfaces, que tienen tanto que ver con esto que mencionamos de acciones de urbanismo táctico y social. Y en esto es donde la arquitectura encuentra sentido y se vincula con su contexto.